El Tren Maya, un proyecto que ha dado de que hablar muchísimo durante todos estos años, pero realmente somos muy pocos que sabemos en qué consiste este proyecto y cuáles son realmente sus consecuencias. Citando textualmente la página del Tren Maya del Gobierno de México, se trata de un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. ¿Pero qué hay de verdad en esta afirmación? En este vídeo hablaremos en concreto del proyecto Maya, su recorrido y sus consecuencias. Pero antes de empezar quiero lanzaros una pregunta que espero que me respondáis cuando terminéis de ver el vídeo completo. ¿Vale la pena realmente llevar a cabo este proyecto? ¿Es necesario? ¿Crees que puede ser beneficioso para la zona y para sus habitantes? Si quieres descubrir más sobre este proyecto y conocer la polémica que ha tenido lugar en estas últimas semanas, te aconsejo que te quedes en este vídeo. Para conocer la historia del proyecto del Tren Maya tenemos que remontarnos al principio. Este proyecto se inicia, por así decirlo, en 2018 y tiene como propósito servir de transporte tanto para gente local, turistas e incluso de transporte de mercancías. Y está prevista su inauguración para finales del año que viene, es decir, 2023. ¿Y por qué dije antes que se inicia entre comillas? Esto se debe a que este proyecto ya lleva en mente de los políticos durante mucho tiempo, décadas. La idea principal es conectar los estados que se encuentran al suroeste. Es importante mencionar que esta región destaca por tener bastantes atractivos turísticos, entre los que se encuentran las playas, pueblos mágicos, las zonas arqueológicas y áreas naturales, las cuales están protegidas. Algunas de ellas son incluso patrimonio de la humanidad. Y uno de los propósitos precisamente de este tren es atraer aún más turismo a esta zona. Concretamente con Enrique Peña Nieto, una de las promesas en campaña fue precisamente la construcción del Tren Maya, pero por escasez de presupuesto el proyecto sería cancelado en el año 2015. Siendo ya en 2018 cuando López Obrador, que es el actual presidente de México, anunció en su campaña presidencial que retomaría este proyecto y una vez elegido como presidente ya anunció cuál sería el recorrido completo, que lo podemos ver ahora mismo en pantalla. Y es a partir de aquí cuando empieza toda la polémica. Incluso hace escasas horas la organización Greenpeace, la cual es conocida a nivel mundial, inmovilizó la maquinaria de uno de los tramos de la construcción de este proyecto, encadenándose a dicha maquinaria, e incluso desplegaron numerosas pancartas en diversas zonas donde pudimos leer el texto "Protejamos la selva maya". Sin ir más lejos, sería esta organización la que declaró que este proyecto puede causar daños irreparables, y citando textualmente a Greenpeace, si este proyecto sigue sin considerar los impactos en el medio ambiente, perderemos la riqueza natural que ha puesto a México como uno de los países más hermosos. Los cenotes que albergan vida se destruirán. Las especies como el jaguar, que es símbolo de la herencia cultural maya, se quedará sin su único hogar. Y otra especie amenazada son los murciélagos, los cuales los podemos encontrar en una cueva que fue llamada el Volcán de los Murciélagos, uno de los refugios de esta especie más importantes. Desgraciadamente, esta cueva se encuentra en las cercanías de uno de los tramos de este tren. Además, aquí podemos encontrar hasta 9 especies de murciélagos distintos. Y ya no solo eso, sino que el ruido y la vibración que puede provocar el tren posiblemente dañe la estructura de la cueva. Además, ya se están dando casos de cuando los murciélagos vuelan bajo, están siendo alcanzados por los vehículos. Otra declaración de Greenpeace fue la siguiente: este tramo pasará sobre varios sistemas de cuevas y ríos subterráneos. Esta intervención generará un desequilibrio ecológico, el cual será irreversible, que pone en peligro a numerosas especies que lo habitan, entre las que destacan 2 especies de peces ciegos, que se encuentran en peligro de extinción. Hace escasas semanas varios artistas reconocidos participaron en un vídeo precisamente criticando este proyecto y pidiendo la paralización del proyecto antes de que fuera demasiado tarde. Entre ellos podemos encontrar a Key del Castillo o Omar Chaparro, y citando textualmente una parte del vídeo: "Cada día que pasa la destrucción de la selva maya avanza. Es imperdonable ser testigo de esto desde cualquier parte de México y no hacer nada". Por su parte, López Obrador ya ha hablado de la posibilidad de la construcción de un parque o reserva para proteger al jaguar, el cual contará con al menos 1000 hectáreas. Y además aseguró que las obras de ningún modo afectarían a los cenotes de la zona.
pero también afirmó que este proyecto tampoco afectaría a la flora ni tocaría los árboles de la zona, cosa que parece desmentir los vídeos que estamos viendo a lo largo de estos días. E incluso ya no solo eso, esto fue desmentido por Fonatur, quienes han dicho que sería necesario remover hasta miles de especies de vegetación. Otra organización que está en contra de este proyecto se trata de los representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, dado que para la construcción de este tren en ningún momento han tenido en cuenta la palabra de los pueblos y comunidades de la zona, los cuales han afirmado que no lo quieren. Creo que el proyecto del Tren Maya, no me gusta llamarle Maya, porque no es nada de Maya, ni tiene nada de Maya y al contrario, es un proyecto etnocida, ecocida. Este famoso trenecito cuando empezó a entrar, ahora sí fue una imposición sumamente dolorosa, porque llega de buenas a primeras hace 2 años aproximadamente, que te vas porque te vas y te estás yendo. Digo, es un atropello. Y no contamos con suficiente líquido de agua y estamos sufriendo prácticamente. Imagínense cuando los turistas vengan aquí al municipio, va a ser peor la situación. A nosotros ya no nos van a voltear a ver como pobres, como... Digamos, los pequeños comercios aquí ya no valdrían, sino que vienen otras agencias internacionales a construir sus cadenas hoteleras, sus tiendas comerciales. Entonces, nosotros nos van a ir desplazando poco a poco como pueblos originarios. Pero volviendo a las afirmaciones que mencionábamos antes de Greenpeace, ¿sabemos realmente a día de hoy cuáles serán las consecuencias de este proyecto? Recopilando información de diferentes fuentes, estas son algunas de ellas. Y una de las consecuencias que podemos ver a simple vista es ¿qué pasará con la fauna que habitaba en esta zona? ¿Se les puede quitar su territorio así porque sí? Para esto han propuesto una solución. Se trata de pasos para la fauna, es decir, puentes verdes, zonas localizadas para que las especies puedan cruzar de un lado de la vía a otro. Pero se sabe a ciencia cierta que esta medida no será eficaz al 100%, y es muy probable, sobre todo en el caso de los felinos, que sean arrollados. Además, esta obra puede ocasionar alteraciones en el comportamiento de esta fauna, y no olvidemos mencionar que el riesgo de incendio es aún mayor durante la construcción y durante el funcionamiento del tren. Según Serendipia, la cual os dejo su página web en la descripción del vídeo, al igual que la página de Greenpeace, cito textualmente a Serendipia. En esta región conviven aproximadamente 94 especies de animales catalogadas como prioritarias para la conservación por la Ley General de Vida Silvestre, de las cuales 31 están en peligro de extinción bajo la norma mexicana y 3 en peligro crítico de extinción bajo los estándares internacionales. En esta página web podéis encontrar un listado de todas estas especies que corren peligro y las cuales posiblemente queden aisladas, es decir, a un lado de la vía o al otro. Su territorio quedará partido en dos, lo que se conoce como fragmentación del hábitat. Además, también es importante mencionar, como ha pasado en otros lugares, estos proyectos de esta envergadura, es que lo más probable es que aparezcan especies invasoras. Y otro daño irreversible que podemos ver a simple vista, y esto es innegable, es la deforestación. Para llevar a cabo la construcción de estas vías, tienen que arrancar y apartar todo lo que se encuentre en el recorrido que os enseñaba antes. Y citando ya por última vez a Greenpeace, se sabe de la existencia de un informe técnico de la Cámara de Diputados sobre el Tren Maya precisamente, en el cual se recoge que hay información muy escasa sobre el daño medioambiental que puede ocasionar este proyecto. Pero se estima, como hemos podido ver a lo largo de todo el vídeo, pérdida de fauna, vegetación e incluso daños en el suelo, tanto superficiales como subterráneos. Recordemos que en esta zona podemos encontrar una gran extensión de cenotes, los cuales pues desgraciadamente corren peligro por el vertido de residuos, ya sea por un mal tratamiento o por un mero accidente. Con ello el aumento de la contaminación y de las emisiones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí os he mostrado algunas de las consecuencias que conllevaría este proyecto y os vuelvo a responder la pregunta del principio, que espero que me respondáis en los comentarios. ¿Vale la pena la construcción de este Tren Maya? ¿Crees que es beneficioso para la zona? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si quieres un vídeo sobre los beneficios de este proyecto, también déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.